y política en América Latina. La República Dominicana. Se señala al partido PLD, y sus mayores representantes los expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina como los presidentes que de una vida humilde poseen riqueza inmensa bajo un sistema de adueñarse de las instituciones para permitir todos los negocios ilícitos dando, como resultados la corrupción y participación de las autoridades que participan en flagelo en contra de la población, mafia. La corrupción es un problema estructural de la República Dominicana y una de las principales preocupaciones en la población. Además de afectar la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad. Para combatirla es necesaria una agenda de transformación del ejercicio y la financiación de la política y de la forma en que se persigue al crimen organizado, con frecuencia asociado a ella. Y hoy el pueblo dominicano observa al nuevo presidente cómo se está administrando crimen organizado y política en América Latina y la República Dominicana. Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas del pueblo dominicano. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando imponer sus intereses sobre las agendas ciudadanas es generalizada. Escándalos de corte regional, como lavado, están acompañados de múltiples casos nacionales que cada día evidencian con mayor certeza este matrimonio de interés. Las respuestas al problema han sido tenues en algunos países latinos, generando procesos legales de escasa rigurosidad o agendas de reformas legales que avanzan lentamente. Mientras tanto, los ciudadanos desaprueban cada vez más la gestión política e incluso se alejan de la democracia pidiendo hasta un regreso de un gobierno como Leonida Trujillo, y entregan su molestia y sensación de abuso a candidatos que se muestran como outsiders de mano dura. En la mayoría de los casos, decisiones que constituyen verdaderos saltos al vacío en términos de gobernabilidad y políticas públicas que puedan enfrentar los graves problemas sociales y ambientales que afectan a la región. Sabemos de los costos de la corrupción. Más allá de los esquemas vinculados a las empresas, múltiples señales muestran una cercanía peligrosa entre organizaciones criminales y poder político como son los casos de Ernesto Quirino, César el Abusador y otros. Aun cuando hubo situaciones que inicialmente se explicaron por la corrupción en policías locales en países como México, Colombia y otros, se instaló luego la percepción que se habían generado altos niveles de extorsión a policías, fiscales o jueces que actúan en concordancia con las organizaciones criminales, presionados por la amenaza, en nuestro caso el profesor de la Universidad Junior Ramírez. Múltiples son los casos en Brasil, Colombia y otros países, donde estas situaciones se repiten de forma constante. También hay señales de un posible tercer camino de involucramiento directo de organizaciones criminales en la política, pasando entonces del financiamiento ilegal de candidatos corruptos a la participación directa y la ocupación de puestos de poder que les permiten multiplicar los mercados ilegales e, incluso, legalizar actividades ubicadas en la zona gris entre lo legal y lo ilegal. Aquí en esta situación podemos señalar el caso de la corrupción de las familias del expresidente Danilo Medina, que tenían el Estado dominicano rodeado con políticos corruptos en todos los puestos estratégicos para darle cabida a la mafia dominicana. Este documento presenta algunas aristas de la problemática y propone recomendaciones de política que permitan avanzar con una agenda de transformación que evite la consolidación de verdadero sistema mafioso en la población dominicana. Los diferentes caras como se puede presentar la corrupción. La corrupción es un concepto polisémico que apareció en la agenda pública dominicana. Se calcula que desde el descubrimiento de América en busca de riqueza, en nuestro caso desde que el gobierno del general Trujillo consolida el poder y sus plataformas, familias se enriquecieron a lo que hoy todavía se continúa y se ha desarrollado utilizando el métodos de la mafia italiana de los años 70 y 80 en New York, afectando la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad, perjudicando sobre todo a los más pobres. La literatura varía en la definición y metodología utilizada, lo que limita la comparación. Sin embargo, es posible afirmar que los problemas de corrupción adquirieron notoriedad y centralidad en las últimas 3 décadas, lo que puede estar vinculado con una mayor magnitud de los eventos, mencionando a Hipólito Mejía, y lo más terrible es Leonel y Danilo, según la cual, la corrupción es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público, electivo o nominativo, debido a ganancias privadas, o viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada, incluyendo soborno, nepotismo y apropiación indebida. Si bien puede ser criticada, establece un punto inicial de entendimiento de la problemática. Johnston propone 4 síndromes de la corrupción definidos a partir de la forma como se intercambian el poder y el dinero,
la fortaleza o debilidad del Estado, y la calidad de las instituciones políticas y sociales. Este marco interpretativo es sugerente para la realidad de la República Dominicana y algunos países latinos que vive un escenario marcado por contextos de alta violencia y riesgo acompañados por procesos de rápido desarrollo económico y oportunidades políticas con instituciones débiles. Como en el caso del exprocurador Jan Alain, que utilizaba la justicia para proteger el gobierno de Danilo Medina y sus secuaces, ya sea en los delitos criminales de los bienes del pueblo como la protección de los narcos. Podemos señalar que el expresidente Leonel Fernández es parte del cerebro de este megasistema de robo al pueblo dominicano. El síndrome que llama corrupción de clanes se alimenta de un contexto marcado por pobreza e inseguridad generalizada que torna a miles de ciudadanos en posibles seguidores con clara necesidad de protección. Es decir, contextos en los que el Estado de Derecho se convierte en una ficción y la línea que separa el crimen organizado, los funcionarios públicos y los políticos corruptos retorna cada vez más débil. Lo líquido de las fronteras entre lo legal, lo informal y lo ilegal se convierte en campo fértil para el desarrollo de todo tipo de actividades cuyo objetivo es adquirir poder, dinero o ambos. Si bien estas actividades las desarrollan múltiples grupos, el poder no se concentra en su expresión pública o privada sino en su característica personal. De esta forma, no se hace mención a un problema aislado o específico sino, más bien, a uno sistémico centrado en la adquisición de riqueza y poder. Esta situación, paradojalmente, limita la definición de algunos hechos como corruptos, dado que el contexto de debilidad institucional se vincula con el desarrollo de incentivos perversos o zonas de mínima regulación. El crimen organizado se establece a consecuencia de esta coyuntura, pero es también un factor que la sustenta. En este marco de amplia variabilidad se retoma la propuesta de Heidenheimer, 1989, 161, que propone una tipología de corrupción en tres tipos. 1. La corrupción negra, que la élite y la opinión pública reconocen debe ser condenada y castigada como un principio básico de la sociedad. 2. La corrupción gris, en la cual una parte de la élite quiere que haya castigo aun cuando la opinión pública se muestra ambivalente, y el pueblo dominicano grita a 7 leguas que castiguen los corruptos. 3. Y la blanca, en la que ninguno de los actores considera necesario generar un mecanismo de castigo, donde incluimos al expresidente Hipólito Mejía, contrario a que se toquen las mafias políticas como principal autor el presidente. Es decir que en la definición de lo que merece castigo hay elementos históricos, culturales y simbólicos que desempeñan un rol clave. En el caso latinoamericano, esta propuesta teórica permite reconocer la dificultad de la definición por parte de la opinión pública, dadas sus características variables en lo temporal y geográfico. ¿Es la corrupción intrínseca a la democracia o una manifestación de sus debilidades? Diversos estudios enfatizan en esta interrogante aún pendiente. Sin embargo, en el análisis de la situación comparada de India y China, por ejemplo, se concluyó que la democracia en un país pobre no es más exitosa en combatir la corrupción que en un gobierno autoritario, debido a los elementos estructurales de segregación, precarización e inseguridad mencionados. Teóricamente, al considerar que uno de los rasgos esenciales de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes, esta debería ser una barrera fuerte para que quienes cometen hechos de corrupción no sean reelectos. Pero la práctica muestra otra cosa. Así, por ejemplo, 99% de congresistas acusados de corrupción en República Dominicana son reelegidos a pesar de los procesos judiciales y mediáticos en su contra. En este caso podemos hablar de miles de funcionarios que han sido señalados y continúan sonante y campante en sus políticas de mafiosas y gozan del aprecio de las prensas y bocina que esto pagan. Recomendaciones. Los desafíos son importantes y requieren de cambios estructurales en la forma de organización del Estado. Es decir, no se necesitan cambios sectoriales o puntuales sino una verdadera agenda de transformación de la forma como se hace la política y cómo se persigue la criminalidad organizada. La mayoría de las propuestas tienen componentes temporales de corto, mediano y largo plazo, sin embargo, los incluimos en una definición inicial reconociendo que su implementación debe ser gradual. Además, aun cuando no todos los países de América Latina enfrentan el mismo escenario, es posible afirmar que en distintos grados pueden retomar las recomendaciones como parte de su agenda política. Para una mejor definición hemos ordenado las propuestas en torno a 4 ejes, solo con un fin de presentación, dado que en muchos casos están entretejidas. Reforma política. La naturaleza de las organizaciones políticas en el mundo entero se está transformando por influencia, entre otros factores, de los cambios en la política, en las comunicaciones y el gran impacto de los avances tecnológicos. Estos cambios no son uniformes ni de igual calado en todos los países,
Pero visto el fenómeno de manera comparada, es evidente que la idea de partido político que era moneda corriente en el siglo XX hoy está en crisis. Muchas de las funciones clásicas que cumplían los partidos como, por ejemplo, ser espacios para la información y discusión de asuntos políticos, hoy son cumplidas por otros canales. Sin embargo, hay funciones básicas y de evidente importancia para un sistema democrático que solo pueden ser llevadas a cabo efectivamente por organizaciones políticas, llámense partidos o no. Entre ellas hay dos que interesa subrayar para efectos de frenar la influencia de las redes criminales en la política, la función de agregar intereses diversos en sociedades cada vez más heterogéneas, así como darles una representación política a esos intereses, y proveer cuadros políticos para la gestión pública. En la práctica, en numerosos países los partidos no cumplen estas funciones o lo hacen de manera muy limitada, y por ello se crea un vacío que debe ser llenado por actores no institucionalizados, como los llamados outsiders. En espacios en los que la organización política es débil o inexistente es mucho más fácil la penetración de intereses privados corruptos o directamente criminales. De ahí que una de las respuestas a los riesgos que para la democracia entraña la penetración criminal sea el fortalecimiento de los partidos políticos. Donde hay organización política sana, con actores comprometidos con un rol público honesto, con pluralismo competitivo, es mucho más difícil la captura de la agenda por parte de intereses privados o la penetración de intereses mafiosos. Sin embargo, para tener una organización política sana no bastará con la buena voluntad de las personas, será necesario un entorno propicio e incentivos para atraer a la mejor gente a la actividad político-partidaria. Hoy, los partidos tienden a repeler a quienes de buena voluntad desean participar en política. Aunque resulta injusto generalizar, muchos son espacios poco democráticos, poco inclusivos, machistas, con alta centralización y prácticas cupulares. En muchos casos incluso, más que asociaciones de ciudadanos iguales en deberes y derechos, se trata de organizaciones con un dueño que decide todos los asuntos relevantes de la vida partidaria. No es extraño entonces que un panorama así no convoque a jóvenes, mujeres ni minorías. Resulta entonces de particular importancia atender esta crisis con objetivos ambiciosos. Se trata de crear las condiciones para que los partidos sean expresión de institucionalidad, democracia interna, rendición de cuentas, transparencia sobre sus decisiones y el dinero que administran, etc. Financiamiento de la política. Hacer política moderna y participar de campañas electorales sin recursos económicos es imposible. El dinero es una herramienta indispensable para la política democrática y no es realista pensar que puede reemplazarse con el trabajo de voluntarios, aunque sumen millares. Los políticos necesitan acceder a recursos para comunicarse con la ciudadanía, para tener información sobre el electorado y ser competitivos en lides electorales. Esta necesidad, por otro lado, lejos de mitigarse ha crecido por la profesionalización de la política. Actualmente, las campañas requieren encuestas, grupos focales y asesores internacionales, para no mencionar los altos costos en publicidad en medios tradicionales y recientemente en medios sociales. Por tanto, el dinero en la política es un asunto de preocupación, aun cuando al no haber muchas alternativas no tiene sentido satanizar el acceso a recursos económicos. Uno de los caminos por los que han optado muchos países es el incremento del financiamiento público como una forma de restar importancia al financiamiento privado. Cerca de 2/3 de los países del mundo entregan financiamiento público directo ya sea a las campañas, al funcionamiento ordinario de los partidos o a ambos. No obstante, salvo limitadas excepciones, el financiamiento privado es el predominante y el financiamiento público solo equilibra parcialmente, cuando no es apenas un agregado al financiamiento privado. Entonces, debido al peso decisivo de los fondos privados, la relación entre dinero y política puede volverse tóxica si no se da con los debidos cuidados. Las campañas son siempre una oportunidad para el acercamiento entre políticos necesitados de recursos y actores privados legales con interés en comprar acceso al poder. La situación puede complejizarse si los donantes no son empresarios legales sino representantes de las muy lucrativas economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, etc. Esta compleja situación obliga a una mejor coordinación entre las entidades estatales que supervisan el financiamiento político, por lo general los organismos electorales, y las entidades a cargo del combate a las redes ilícitas. Un elemento fundamental a considerar entre las recomendaciones sobre políticas en esta materia es prestar atención a los incentivos y sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de las reglas sobre el financiamiento político. En los países donde hay escasos incentivos al cumplimiento, escasa aplicación de la ley,
enforcement, y sanciones benignas o inaplicables, la regulación termina siendo completamente ineficaz. Por el contrario, con incentivos efectivos, haciendo cumplir la ley y con sanciones no solo económicas, sino políticas y penales, aumentan el cumplimiento, la transparencia sobre el origen de los recursos y la rendición de cuentas. Descentralización. Se recomienda crear un mecanismo de auditoría al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral, auditoría que debe estar enfocada al patrimonio privado de quienes deciden presentarse a un cargo de elección popular, así como a los miembros de su familia. Este mecanismo puede denominarse pasaporte político, y se asemeja al pasaporte biológico utilizado en el ciclismo para evitar el dopaje. Básicamente, es un instrumento para hacer seguimiento al patrimonio económico del político y de su familia cercana, que puede abarcar décadas. Es decir, debe hacerse desde el comienzo de la vida política hasta cuando su participación en política termine. En cuanto a reducir el monopolio de las élites sobre la extracción de rentas municipales y departamentales, es una estrategia que requiere de una serie de reformas y actividades. Otra propuesta es el incremento del capital humano y las capacidades de investigación y seguimiento del organismo electoral, lo cual permitirá una mayor fiscalización sobre los gastos de campaña y el total de recursos invertidos en la misma. Sobre el terreno, esto permitiría un mayor seguimiento a los topes de gastos establecidos por la ley. Finalmente, es necesario exigir la bancarización de las diferentes campañas políticas y de los candidatos. Reforma del sistema de justicia criminal. A pesar de las múltiples iniciativas de reforma de la policía y la justicia en América Latina, los resultados son limitados. Si bien los desafíos vinculados con crecientes niveles de presencia de criminalidad organizada en prácticamente todos los países de la región son múltiples, no es posible dejar de lado el impacto del delito común sobre los ciudadanos. Los bajos niveles de aprobación de la democracia confirmados por todas las encuestas regionales tienen vínculos claros con altos niveles de inseguridad y de percepción de impunidad transversal de la ciudadanía, especialmente relacionados con los problemas de corrupción política vinculada con la criminalidad organizada. Se requiere que la política criminal le dé prioridad a la lucha contra el crimen organizado. Parece un hecho ya establecido, pero en realidad, más allá de la preocupación por las drogas, los mercados ilegales crecen y se desarrollan con una aparente invisibilidad. En consecuencia, se requiere de una verdadera priorización desde el trabajo policial e investigativo. El trabajo colaborativo entre fiscales y policías es eje medular de las iniciativas de respuesta frente al crimen organizado. Esta situación necesita entonces de cambios sustantivos en ambas instituciones, para potenciar la efectividad de las medidas que se están tomando y generar nuevos ejes de trabajo con mayores niveles de transparencia. Crimen organizado y política en América Latina. La corrupción, un concepto que aparece en la agenda pública como problema de gobernabilidad en las últimas décadas en América Latina, afecta la economía y el desarrollo social, mina la democracia y aumenta la desigualdad, afectando sobre todo a los más pobres. En general, las respuestas al problema han sido tenues, mediante procesos legales poco rigurosos o agendas de reforma legal que avanzan lentamente. Mientras tanto, la ciudadanía desaprueba, cada vez más, la política, e incluso la democracia, apoyando entonces candidatos que se muestran como outsiders o mano duras. En este análisis se toma como punto de inicio la definición de Nay: la corrupción es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público, electivo o nominativo, debido a ganancias privadas, o viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada. Esto incluye soborno, nepotismo y apropiación indebida. Entre las recomendaciones de política que permitan avanzar con una agenda de transformación que evite la consolidación de verdaderos estados mafiosos están: 1. Una reforma política ambiciosa, para que los partidos sean expresión de institucionalidad, democracia interna, rendición de cuentas, transparencia sobre sus decisiones y el dinero que administran. 2. Cambios estructurales en los modos actuales de financiar las campañas políticas, incluyendo controles rigurosos y sanciones fuertes. 3. Controles rigurosos al proceso de descentralización, para cortar las relaciones simbióticas y locales entre políticos y organizaciones criminales. Y 4. El trabajo colaborativo entre fiscalías y policías, eje medular de las respuestas frente al crimen organizado. Es decir, cambios sustantivos en ambas instituciones para potenciar la efectividad de las medidas que se están desarrollando, así como generar nuevos ejes de trabajo con mayores niveles de transparencia.